antes de comenzar con esta historia, pero lo que hace que una leyenda sea tan poderosa es que nadie puede estar completamente seguro de si realmente sucedió o no. La historia que están a punto de escuchar es una de esas leyendas que circula en un pequeño pueblo. Una historia que cambió la vida de muchas personas y que hasta el día de hoy nadie puede explicar del todo. Todo comenzó cuando Ignacio y su hermana Jimena llegaron a San Miguel de las Flores, un pueblo tranquilo donde nunca pasaba nada emocionante. Ignacio tenía 17 años y Jimena 15. Venían de la capital, de una ciudad grande llena de luces, centros comerciales y diversión. Sus padres habían decidido mudarse al pueblo por el trabajo, pero para los dos hermanos esto era como un castigo. San Miguel de las Flores era aburrido, sin cines, sin lugares a donde ir, solo calles polvorientas y gente que se la pasaba hablando de lo mismo todos los días. Desde que llegaron, Ignacio y Jimena no perdían oportunidad de quejarse. En la escuela presumían de todo lo que habían dejado atrás en la ciudad. Hablaban de los conciertos a los que iban, de las fiestas, de lo valientes que eran por vivir en lugares peligrosos. Se burlaban del pueblo, decían que la gente era simple, que no sabían nada del mundo real. Los chicos del lugar los escuchaban con fastidio. Al principio trataron de ser amables, de incluirlos en sus grupos, pero Ignacio y Jimena siempre encontraban algo de qué quejarse o presumir. Un día, en la cafetería de la escuela, Jimena estaba contando por enésima vez cómo había entrado sola a un edificio abandonado en la ciudad a las 3 de la mañana. Los demás chicos se miraban entre sí, cansados de escuchar las mismas historias. Fue entonces cuando Roberto, uno de los chicos del pueblo, decidió que ya era suficiente. Roberto era tranquilo, de los que no buscaban problemas, pero esa tarde algo en él se cansó de tanta presunción. Roberto se acercó a la mesa donde estaban Jimena e Ignacio. Les dijo que si eran tan valientes como decían, entonces no tendrían problema en aceptar un pequeño reto. Jimena sonrió con burla y le preguntó de qué se trataba. Roberto le explicó que había un lugar en el pueblo que nadie se atrevía a visitar de noche, ni siquiera los adultos más valientes. Le habló del viejo panteón en las afueras del pueblo. El panteón de San Miguel de las Flores era un lugar olvidado por el tiempo. Estaba en la parte alta de una colina, rodeado de árboles viejos que se movían con el viento, haciendo sonidos extraños. Durante el día, ya era un lugar triste y solitario, pero de noche se transformaba en algo completamente diferente. Las tumbas más antiguas estaban cubiertas de musgo y hierba. Muchas estaban rotas o hundidas. No había luz eléctrica, y el camino para llegar estaba lleno de piedras sueltas y tierra mojada que se volvía lodo con la lluvia. Roberto le contó a Jimena sobre la tumba de Angelita, que estaba en la parte más alejada y oscura del panteón. Le explicó que la tumba estaba marcada con un ángel de piedra desgastado por los años, casi irreconocible. Nadie iba a esa zona ni siquiera de día. La gente del pueblo evitaba pasar cerca de esa tumba porque decían que cosas extrañas pasaban ahí. Jimena se rió y dijo que esas eran solo historias para asustar niños. Ignacio, su hermano, también se burló diciendo que en la ciudad había lugares mucho más terroríficos y que ellos habían estado en todos. Roberto no se inmutó. Les dijo que el reto era simple: entrar al panteón después de las 11 de la noche, llegar hasta la tumba de Angelita y traer una de las flores que siempre había ahí como prueba. Tenía que hacerlo solo, sin compañía. Los otros chicos que estaban escuchando se pusieron serios. Algunos dijeron que eso era demasiado, que no era buena idea. Pero Jimena, sintiéndose retada y con su orgullo herido, aceptó sin pensarlo 2 veces. Dijo que lo haría esa misma noche y que les demostraría que no había nada de qué temer en ese pueblo aburrido. Esa noche, cuando el reloj marcó las 11, Jimena salió de su casa sin que sus padres se dieran cuenta. Ignacio quiso acompañarla, pero ella le dijo que se quedara, que esto lo tenía que hacer sola para demostrarles a todos que no era una mentirosa. Ignacio se quedó en la ventana de su cuarto, preocupado, esperando que su hermana regresara pronto. Jimena caminó por las calles vacías del pueblo hasta llegar al camino que subía a la colina donde estaba el panteón.
La noche estaba muy oscura, apenas había luna, y las nubes tapaban las pocas estrellas que intentaban brillar. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pasos sobre la tierra suelta del camino. Llevaba con ella solo un encendedor que había tomado de la cocina de su casa. Cuando llegó a la entrada del panteón, se detuvo un momento. Las rejas de hierro estaban oxidadas y abiertas. Crujieron cuando las empujó para entrar. El viento soplaba entre los árboles, y Jimena pudo escuchar cómo las ramas se movían haciendo sombras extrañas sobre las tumbas. Por primera vez desde que llegó al pueblo, sintió un pequeño nudo en el estómago, pero respiró hondo, encendió el encendedor y comenzó a caminar. Las primeras tumbas eran más nuevas, estaban bien cuidadas con flores frescas y velas, pero mientras más se adentraba, más viejas y descuidadas se veían. La luz del encendedor apenas iluminaba unos metros adelante. Jimena caminaba despacio, tratando de no tropezar con las piedras y raíces que sobresalían del suelo. El aire olía a humedad y a tierra mojada. Después de caminar lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, llegó a la zona más alejada del panteón. Ahí, casi escondida entre arbustos y hierba alta, vio la tumba de Angelita. El ángel de piedra que la marcaba estaba gris y gastado, con partes rotas y cubierto de musgo. Pero lo que llamó la atención de Jimena fue que al pie de la tumba había claveles frescos, rojos y blancos, como si alguien los hubiera dejado ese mismo día. Jimena se acercó despacio. Su mano temblaba un poco mientras sostenía el encendedor. Se agachó y tomó uno de los claveles rojos. En ese momento, el viento sopló más fuerte apagando su encendedor. Todo quedó en completa oscuridad. Jimena sintió como el corazón le latía rápido en el pecho. Intentó encender de nuevo el encendedor, pero sus manos temblaban tanto que no podía. 1, 2, 3 intentos hasta que finalmente prendió. Cuando la luz volvió, Jimena sintió que algo había cambiado. El ambiente se sentía más pesado, más frío. Tenía la extraña sensación de que alguien la estaba observando. No quiso voltear. Solo se levantó rápido con el clavel en la mano y comenzó a correr de regreso a la salida. Corría sin mirar atrás, sintiendo cómo las ramas le raspaban los brazos y la cara. Su respiración era agitada y el encendedor se movía en su mano haciendo que las sombras bailaran a su alrededor de forma aterradora. Cuando finalmente salió del panteón, no dejó de correr hasta llegar al pueblo. Sus piernas le dolían y sentía que el corazón se le iba a salir del pecho, pero lo había logrado. Tenía el clavel en su mano como prueba. Al día siguiente en la escuela, Jimena llegó presumiendo su logro. Les mostró el clavel a Roberto y a los demás. Pero en lugar de impresionarse, algunos se rieron. Dijeron que probablemente había ido de día y había tomado la flor antes, o que alguien la había ayudado. Roberto se quedó callado. Sabía que Jimena había ido de noche porque él mismo la había visto entrar al camino de la colina desde lejos. Pero los otros chicos no le creyeron del todo. Jimena se sintió frustrada. No era suficiente. Necesitaba una prueba real, algo que nadie pudiera negar. Esa tarde, cuando llegó a casa, le contó a Ignacio lo que había pasado. Le dijo que quería regresar al panteón, esta vez con la cámara de su papá, para tomar fotos de la tumba y demostrar de una vez por todas que había cumplido el reto. Ignacio le dijo que era una mala idea, que ya había demostrado suficiente y que no tenía que probarle nada a nadie. Pero Jimena estaba decidida. Su orgullo no le permitía quedarse con la duda de que la gente pensara que era una mentirosa. Le prometió a su hermano que sería rápido, que entraría, tomaría las fotos y saldría. Nada más. 3 días después, un viernes por la noche, Jimena tomó la cámara de su padre sin permiso. Era una cámara vieja que todavía usaba rollo fotográfico, de esas que hacían clic cuando tomabas una foto. Esperó a que sus padres se durmieran y salió de nuevo hacia el panteón. Esta vez Ignacio no pudo detenerla, solo la vio alejarse por la ventana con un mal presentimiento en el pecho. Jimena nunca regresó esa noche. Cuando amaneció el sábado y Jimena no estaba en su cama, los padres entraron en pánico. Ignacio les confesó todo, les contó sobre el reto, sobre la primera vez que su hermana había ido al panteón
y sobre cómo había salido la noche anterior con la cámara. Los padres llamaron de inmediato a las autoridades del pueblo. En cuestión de minutos, vecinos, policías y voluntarios se organizaron para buscarla. Revisaron cada calle, cada casa, cada rincón del pueblo. Preguntaron a todos si la habían visto. Nadie sabía nada. Fue el padre de Jimena quien sugirió ir al panteón. Algo en su interior le decía que tenía que buscar ahí. Ignacio insistió en acompañarlo, a pesar de que su madre quería que se quedara en casa. Cuando llegaron al viejo cementerio, ya había más luz del día, pero el lugar seguía siendo igual de inquietante. El grupo de búsqueda se dividió para revisar todas las áreas. Fue el padre de Jimena quien la encontró. Estaba en la zona más alejada, junto a la tumba de Angelita, acostada en el suelo como si estuviera dormida. Tenía los ojos cerrados y sus brazos abrazaban fuertemente la cámara contra su pecho. En su otra mano, sostenía un clavel rojo. Los gritos del padre alertaron a todos. Ignacio corrió hacia donde estaban y cuando vio a su hermana sintió que el mundo se detenía. Los paramédicos llegaron rápido, pero no pudieron hacer nada. Jimena ya no tenía vida. No había marcas visibles en su cuerpo. No había señales de violencia. Simplemente ya no estaba. Los días siguientes fueron los más difíciles que la familia había vivido. Las autoridades investigaron lo sucedido. Hablaron con todos los chicos de la escuela, revisaron el área, buscaron pistas. La conclusión oficial fue que Jimena había sufrido un paro cardíaco, posiblemente provocado por un susto muy grande. Algunos testigos dijeron haber visto a un hombre extraño merodeando por la zona del panteón esas noches. Alguien que no era del pueblo. La teoría era que Jimena se había encontrado con este hombre, que él la había perseguido y que ella, aterrorizada, había corrido hasta que su corazón no aguantó más, pero nunca encontraron a ese hombre. Nunca hubo más pistas. El caso quedó como un terrible accidente, una tragedia causada por un reto tonto y el orgullo de una chica que solo quería demostrar su valentía. Ignacio cayó en una profunda tristeza. Se culpaba por no haber detenido a su hermana, por no haber ido con ella. Sus padres decidieron quedarse en el pueblo a pesar de todo, como si irse significara abandonar a Jimena. Los meses pasaron lentos y dolorosos. Un día, casi 6 meses después de lo ocurrido, Ignacio encontró la cámara de su padre en una caja con las pertenencias de Jimena. Las autoridades se la habían devuelto después de la investigación, pero nadie había tenido el valor de revisar las fotos. Ignacio, con manos temblorosas, llevó el rollo a revelar a la única tienda de fotografía que quedaba en el pueblo. Cuando recogió las fotos una semana después, se encerró en su cuarto para verlas. Las primeras imágenes eran fotos viejas de la familia, recuerdos de cuando vivían en la ciudad. Pero las últimas 5 fotos eran del panteón. Las primeras mostraban el camino entre las tumbas, iluminado apenas por el flash de la cámara. La cuarta foto mostraba la tumba de Angelita con el ángel de piedra. Y la quinta foto, la última que Jimena tomó, hizo que a Ignacio se le helara la sangre. En la imagen se veía a Jimena desde atrás, como si alguien más hubiera tomado la foto. Pero eso era imposible porque ella estaba sola. Detrás de ella, borrosa pero claramente visible, había la sombra de un hombre con los brazos extendidos, como si estuviera a punto de alcanzarla. Pero lo que hizo que Ignacio dejara caer las fotos fue lo que estaba entre Jimena y esa sombra amenazante. Había otra figura, translúcida, como hecha de niebla, con forma de mujer. Parecía estar interponiéndose entre Jimena y el hombre, con los brazos abiertos en posición protectora. Ignacio nunca le mostró esa foto a nadie más. La guardó en un lugar secreto. Hasta el día de hoy se pregunta qué pasó realmente esa noche. Se pregunta si su hermana realmente se encontró con alguien peligroso, si ese hombre la persiguió. Pero sobre todo se pregunta quién o qué era esa figura que apareció en la foto, esa presencia que parecía estar tratando de proteger a Jimena en sus últimos momentos. La gente del pueblo dice que la madre de Angelita sigue cuidando la tumba de su hija, que no permite que nada malo pase cerca de ese lugar. Dicen que aunque Jimena no sobrevivió, tal vez esa presencia intentó ayudarla, intentó detener a quien la perseguía. Nadie lo sabe con certeza.
Lo que sí es seguro es que desde entonces, nadie en San Miguel de las Flores se ha atrevido a acercarse al panteón de noche. La tumba de Angelita sigue recibiendo flores frescas que aparecen de la nada, y los claveles rojos siguen ahí, como un recordatorio de que algunas leyendas tienen más verdad de lo que quisiéramos creer. Si esta historia te ha mantenido atrapado hasta el final, te invito a que te suscribas. Me ayudarías muchísimo con tu suscripción para poder seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo significa todo para este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Antes de empezar, los invito a que se suscriban al canal. De verdad me ayudarían muchísimo si lo hacen. Cada suscripción me motiva a seguirles trayendo más historias como esta. Me llamo Raúl. Soy de un pueblito cerca de Oaxaca. Y lo que voy a contarles me pasó hace 3 años, cuando trabajaba haciendo fletes pesados para una casa de materiales en Capulalpan. Mi trabajo era llevar varilla y costales de cemento hacia los pueblos que están más arriba en la Sierra Norte, lugares como Ixtlán de Juárez y San Miguel Abejones. Si conocen esos lugares, sabrán que siempre están envueltos en neblina, con bosques tupidos que parecen no tener fin. El frío ahí es húmedo, de esos que se te meten hasta los huesos, y el silencio es tan pesado que hasta el pensamiento se te hace ruidoso. Con mi hermano menor, Silvestre, de 19 años, rentábamos un cuartito de bloques sin pintar a las afueras de San Mateo. Era lo único que podíamos pagar. El cuarto estaba en el último terreno antes de que empezara el Monte Denso, esa parte donde ya no hay casas ni gente, solo pinos altísimos y un silencio que no se siente normal. La construcción era simple, con techo de lámina que hacía un escándalo cada vez que llovía, y las paredes de bloques grises que sudaban humedad todas las mañanas. Dormíamos en 2 catres viejos que nos prestó el dueño, y teníamos una lamparita de pilas porque la luz llegaba cuando quería. Silvestre era callado pero buen muchacho. Siempre me ayudaba con los fletes sin quejarse, aunque el trabajo era duro. Cargábamos bultos de 50 kilos o más, subiendo y bajando por caminos de terracería llenos de piedras. Él nunca decía nada. Solo agarraba su parte y seguía adelante. Yo lo quería mucho. Era mi responsabilidad cuidarlo, porque nuestros papás nos habían mandado a buscar trabajo juntos, confiando en que yo lo iba a ver. Todo empezó una noche de lluvia, de esas lluvias que no paran en horas y que hacen que el monte huela a tierra mojada y musgo. Yo estaba profundamente dormido cuando Silvestre me despertó sacudiéndome el hombro con fuerza. Abrí los ojos y lo vi sentado en la orilla de su catre, con la cara pálida y los ojos muy abiertos, mirando hacia la pared que daba al monte. Raúl, me dijo con la voz quebrada, alguien me está llamando. Yo, medio dormido todavía, le pregunté qué decía. Me respondió que desde afuera alguien estaba diciendo su nombre, una y otra vez. Silvestre, Silvestre. Así, clarito. Me levanté molesto, pensando que algún conocido nos estaba haciendo una broma pesada. Me asomé por la ventanita que teníamos, que ni siquiera tenía vidrio, solo una tabla que corríamos cuando queríamos aire. Afuera no había nada, solo la neblina espesa que se veía negra en la oscuridad, el patio de tierra vacío y empapado, y el sonido del agua cayendo sobre las láminas del techo. No se veía ni un alma. Le dije a Silvestre que no había nadie, que seguro había soñado o que el viento entre los árboles le había jugado una mala pasada. Él insistía, juraba que lo había escuchado clarísimo, que no era el viento, que era una voz. Pero yo estaba cansado, tenía que levantarme temprano al otro día. Así que le pedí que se durmiera y me volví a acostar. Esa noche no pasó nada más, pero desde entonces Silvestre cambió. Al principio fue sutil, dejó de hablar tanto. Cuando yo le preguntaba algo, tardaba en contestar, como si estuviera pensando en otra cosa. En los fletes seguía trabajando, pero lo notaba más lento, distraído. A veces me quedaba viendo y él estaba parado junto a la camioneta, con la mirada perdida hacia el monte, sin moverse. Las noches eran peores. Yo me despertaba a media madrugada y lo veía sentado en su catre, con la espalda recta, mirando fijamente la pared que daba al bosque. No importaba cuántas veces le hablara, no me contestaba, era como si no me escuchara.
A veces pasaban 10 o 15 minutos así, hasta que de repente parpadeaba y volvía en sí, como si despertara de un sueño profundo. Cuando le preguntaba qué le pasaba, solo me decía que nada, que estaba bien, pero no estaba bien. Yo lo veía. Empezó a perder peso rápidamente. En menos de 2 semanas se le marcaron los huesos de la cara, se le hundieron los ojos y se le formaron unas ojeras moradas que le daban un aspecto enfermizo. La piel se le puso pálida como ceniza y reseca. Yo le insistía en que comiera. Le preparaba lo que podía, frijoles, huevos, tortillas, pero él apenas probaba bocado. Decía que no tenía hambre. Lo llevé con un médico del pueblo, un señor mayor que tenía su consultorio en su propia casa. El doctor lo revisó, le tomó la presión, le vio los ojos y la lengua, y al final me dijo que Silvestre estaba desnutrido, que necesitaba comer mejor y descansar. Me recetó unas vitaminas y me dijo que lo vigilara. Le pagué la consulta. Compré las pastillas en la farmacia y se las di a Silvestre esa misma tarde. Pero él las dejó sobre una tabla que teníamos como repisa, y ahí se quedaron, sin tocar, juntando polvo. Los días pasaban y mi hermano empeoraba. Ya casi no hablaba. Cuando llegábamos del trabajo, él se sentaba en su catre y se quedaba ahí, quieto, con la mirada clavada en esa maldita pared. Yo intentaba distraerlo. Le preguntaba si quería que saliéramos a caminar, si quería que compráramos algo de comer diferente, cualquier cosa para sacarlo de ese estado. Pero era como hablarle a una piedra. No reaccionaba. Una tarde, después de descargar un flete en Ixtlán, pasamos por un puesto de tortillas en el camino de regreso. La señora que atendía, una mujer mayor con el cabello recogido en una trenza larga, me miró fijamente cuando vio a Silvestre esperando en la camioneta. Se acercó a mí y me preguntó en voz baja si el muchacho era mi hermano. Le dije que sí. Ella movió la cabeza con preocupación y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Tiene que sacarlo de aquí», me dijo. «El monte lo está llamando. Si él le contesta, ya no va a encontrar el camino de vuelta». Le pregunté qué quería decir con eso, pero ella solo me repitió lo mismo con más urgencia. «No dejes que le conteste al monte. Si ya lo escuchó, tienes que alejarlo de aquí antes de que sea tarde». Sus palabras me dejaron helado. No soy una persona que crea mucho en esas cosas, pero la forma en que me lo dijo, la seriedad en su mirada, me hizo sentir un miedo que no había sentido antes. Le di las gracias, compré las tortillas y me subí a la camioneta sin decir nada. Durante todo el camino de regreso estuve pensando en lo que me había dicho. Miré a Silvestre de reojo. Él iba con la cabeza recostada en la ventana, mirando hacia el bosque que pasaba junto a nosotros, y sus labios se movían ligeramente, como si estuviera susurrando algo que yo no podía escuchar. Esa noche llovió otra vez. El sonido del agua sobre el techo de lámina era ensordecedor, pero yo no podía dormir. Estaba acostado en mi catre, con los ojos abiertos, escuchando la tormenta y vigilando a Silvestre. Él estaba sentado en su cama, como siempre, mirando la pared. Pasó 1 hora, tal vez más, hasta que finalmente me venció el cansancio y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté de golpe con una sensación horrible en el pecho, como cuando sabes que algo está mal. Me incorporé y miré hacia el catre de Silvestre. Estaba vacío. Las cobijas estaban tiradas en el piso, y la puerta del cuarto estaba abierta de par en par. La lluvia entraba con el viento, mojando el suelo de cemento. Me levanté de un salto, me puse los zapatos como pude y salí corriendo afuera. La noche estaba oscurísima. Solo se veía la neblina iluminada apenas por la luz de la luna que lograba filtrarse entre las nubes. Grité el nombre de Silvestre varias veces, pero el viento y la lluvia se tragaban mi voz. Entonces vi algo en el lodo del patio. Huellas. Huellas de pies descalzos que iban directo hacia el monte. Agarré la linterna de pilas que teníamos y empecé a seguir las huellas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Las huellas se alejaban del cuarto, cruzaban el patio y se metían entre los árboles, por una pendiente empinada llena de piedras y raíces. Yo corría como podía, resbalándome en el lodo, rasguñándome con las ramas, gritando su nombre una y otra vez.
Después de lo que me pareció una eternidad, lo vi. Estaba parado en la parte más inclinada de la pendiente, muy cerca de una barranca profunda. Estaba descalzo, empapado por la lluvia, temblando violentamente. Tenía los brazos colgando a los lados del cuerpo y la cabeza levantada, mirando hacia la niebla que se movía entre los árboles, como si fuera algo vivo. No parpadeaba, no se movía. Era como si estuviera en trance. Me acerqué despacio, con miedo de asustarlo y que se cayera por la barranca. Lo llamé por su nombre, suave al principio, luego más fuerte. No me escuchaba. Estaba completamente perdido en lo que fuera que estuviera viendo ahí adelante. Cuando llegué a su lado le puse una mano en el hombro y lo sacudí. Ahí fue cuando reaccionó. Volteó a verme con los ojos desorbitados como si no me reconociera y empezó a temblar aún más fuerte. Continúa 857 página 33. Lo agarré del brazo con fuerza y lo jalé hacia atrás alejándolo de la barranca. Él no opuso resistencia, pero tampoco me ayudaba. Era como cargar un muñeco. Lo arrastré cuesta abajo, resbalándonos los dos en el lodo, tropezando con las piedras, hasta que llegamos de vuelta al cuarto. Lo metí adentro, cerré la puerta con seguro y lo senté en su catre. Estaba temblando tanto que los dientes le castañeteaban. Le quité la ropa mojada, lo envolví en las cobijas y me quedé ahí sentado junto a él, vigilándolo, sin atreverme a cerrar los ojos. Cuando pude verlo bien con la luz de la lamparita, me di cuenta del estado en que estaban sus pies. Los tenía destrozados, llenos de cortadas profundas, con espinas clavadas y la piel raspada hasta sangrar. Debió haber caminado un buen trecho por el monte sin sentir nada, como si el dolor no existiera para él. Le limpié las heridas lo mejor que pude con agua y un trapo limpio, pero él ni siquiera se quejó. Solo miraba al frente, con esa mirada vacía que ya me tenía desesperado. Esa misma noche tomé la decisión. No iba a esperar a que pasara algo peor. A la mañana siguiente, en cuanto aclaró, fui a la casa de materiales y renuncié. El dueño me preguntó qué pasaba, por qué me iba tan de repente, pero no le di muchas explicaciones. Le dije que tenía una emergencia familiar y que nos teníamos que ir. Ni siquiera esperé a que me pagara completo lo que me debía. Solo agarré lo que me dio, empaqué nuestras pocas cosas y subí a Silvestre a la camioneta. Manejé sin parar hasta Tehuacán, en Puebla. Elegí ese lugar porque es completamente diferente. Es caluroso, seco, sin montañas llenas de niebla ni bosques oscuros. Quería alejarlo lo más posible de ese ambiente, de esa humedad, de ese silencio pesado que parecía haberlo atrapado. Llegamos al anochecer y rentamos un cuartito sencillo en una vecindad del centro. Hacía calor, había ruido de gente en la calle, música, vendedores ambulantes. Todo lo contrario a San Mateo. Los primeros días Silvestre seguía igual, callado, ausente, sin comer bien. Pero poco a poco, muy despacio, empezó a mejorar. Primero volvió a hablarme. Solo palabras sueltas al principio. Luego empezó a comer un poco más. Las ojeras comenzaron a aclararse. El color le fue regresando a la cara. Pasaron 2 semanas y una mañana me levanté y lo encontré sentado afuera del cuarto, en el patio de la vecindad, tomando sol. Me miró y me sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír desde aquella noche de lluvia. Nunca hablamos de lo que pasó. Yo no le pregunté qué era lo que escuchaba, qué veía cuando se quedaba mirando la pared o cuando caminó hacia el monte esa noche. Él tampoco lo mencionó, como si esos días hubieran quedado borrados de su memoria. Tal vez era mejor así. Con el tiempo conseguí trabajo en una bodega, y Silvestre también encontró chambitas aquí y allá. Nos quedamos en Tehuacán. Nunca volvimos a la sierra de Oaxaca. A veces, cuando llueve fuerte en la noche, me despierto y volteo a ver la cama de mi hermano, solo para asegurarme de que está ahí, dormido y tranquilo. Y cada vez que lo veo respirar con calma, le doy gracias a lo que sea que nos haya dejado salir de ahí, porque sé, en el fondo de mi alma, que si nos hubiéramos quedado una noche más, Silvestre no habría regresado. El monte lo estaba llamando, y él estaba a punto de contestarle. Y cuando uno le contesta al monte,
Según me dijo aquella señora de las tortillas, ya no encuentra el camino de vuelta. Ahora vivimos en paz, lejos de la neblina, lejos de esos pinos altísimos y de ese silencio que no es silencio, sino algo que espera. Pero hay noches en las que, aunque esté en la ciudad, aunque haya ruido y luz, siento que algo me observa desde lejos, como si allá en la sierra entre la niebla algo todavía recordara nuestros nombres, y rezo para que nunca vuelva a llamarnos.